Lares, lo decíamos al comenzar, 32 grados en la máxima para hoy, pero usted se va a encontrar con que esta mañana está un poquito nublada y hay 17 grados, así que para que lo tengan muy en cuenta que la temperatura solo va a subir. Claro, yo de hecho me confundí, salí para afuera y dije, no, qué frío, me devuelvo. Tengo que cambiarme. Me devuelvo. Tengo que cambiarme y abrigarme porque esto está como otoñal. Ya, no se confunda. Pero no tenía tiempo, así que no lo hice, pero no lo haga si usted sufre lo mismo que yo, digamos, porque hace calor. Y va a ser muchísima. Está como el clásico abochornado. Así es. Solo alguna precaución para semáforos apagados en la avenida Grecia con Obispo Rego y Los Jazmines. Hay una reparación por una falla reiterada, así que hay trabajo en esa zona para que usted busque derechamente alternativa. Y tenemos ya a nuestro entrevistado sentadísimo aquí en el estudio. Instaladísimo, Constanza. Así que... Madrugadísimo, quisiera decir, en un día de enero. Ya, pero esto no es tan madrugadora. Nosotros estamos aquí desde las 7 de la mañana. Sí, por eso les digo. Ya, pero Claudia, este es tu trabajo, este es nuestro trabajo, entonces agradezcámosle a verdad, en realidad sí, desafiándolo. Sí, desafiándolo. No es nada de temprano, claro. ¿Verdad? Ya lo escucharon la voz. Muchas gracias por haberse levantado tan temprano. No, sí, Ignacio Briones, usted lo escucha que está aquí con nosotros en Pauta de Análisis. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo está? ¿Cómo están, Connie, Claudia? Feliz de la invitación. Gran admirador de las dos. Muchas gracias. Qué honor. También nosotras de usted, exministro de Hacienda, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bueno, hay muchos temas sobre la mesa, pero vamos un poquito primero por permisología, porque era una demanda que se venía escuchando hace mucho rato. Usted estuvo en Hacienda, probablemente sabe de qué estamos hablando y de cómo esto significaba ciertos tapones en muchos proyectos que podían espantar la inversión. Y para el propio ministro Mario Marcel venía haciendo temas hace ya un rato, o sea, él venía empujándolo. ¿Le parece que esto realmente va a destrabar el tema de la inversión? ¿Cómo se lee? O sea, eso esperamos. Yo creo que una iniciativa que súper en la dirección correcta, que solo vale celebrar y habrá que ver en la discusión cómo siempre los proyectos se pueden mejorar, pero van en el camino correcto. Mira, este es un tema que yo conozco harto y me he metido, he escrito al respecto, y en la comisión Marfan que me tocó integrar, que convocó Hacienda, dedicamos un capítulo especial a esto, para que tengan una idea. Cuando uno agarra todos los proyectos de inversión de todos los sectores, el plazo promedio de permiso, es decir, el tiempo que media entre que usted empieza hasta que puede poner el primer dólar o la primera piedra, 6,6 años. Escucha bien, 6,6 Promedio. Por eso significa que hay algunos que se demoran. En la minería son 9 años, una planta desaladora se demora casi 12, es una locura. Debería ser al revés, ¿no? Mundo al revés. Y nosotros estimamos que acortar de 6,6 a 4,4, que es en un tercio, disminuir esos 2,2 años, en términos económicos equivale a casi 4 puntos de impuesto corporativo. Por eso que yo siempre he dicho, y ahí señalamos, que la permisología, un mal ecosistema de permiso, es un impuesto indirecto a la inversión y es un impuesto alto. Ahora, dicho eso, hay mucha gente que dice, no, que con esto se va a descuidar el medio ambiente o los bienes que se quieren proteger. Eso es un mito, no tiene por qué ser así. Usted puede tener un sistema de permisos expedito, con plazos ciertos, con menos discrecionalidad, y precisamente porque es más sencillo, usted puede proteger mejor los bienes públicos que quiere resguardar, incluyendo el medio ambiente. Esto también significa un cambio cultural, me imagino, ¿no? O sea, hay una ley concreta que hay que cumplir, pero todos estos permisos van pasando, ¿no es cierto?, por escritorios. Y eso también va a significar... La burocracia, y va a significar un cambio de mentalidad también en aquellas personas que van determinando estos permisos. Ese es uno de los desafíos grandes que tiene esto, y es una de las advertencias que nosotros hicimos en el informe, porque la Comisión Nacional de Productividad ha entregado 200 informes sobre esta materia en 2019 y 2023, muy detallados. Yo diría que ellos fueron los primeros en poner este tema arriba de la mesa y lo que muestra el valor de tener una institución como ellos. Así que felicitaciones, realmente, con plazos, con métricas. Y lo que muestran es mucha descoordinación. Hay más de 50 organismos distintos que dan permisos completamente en lógica de silos separados. Y este proyecto entiendo que busca coordinarlo, ya eso es bueno y ojalá se logre. Segundo, la Comisión Nacional de Productividad constata que hay muchos plazos legales que hoy día no se cumplen, son 2 o 3 veces mayores. Entonces, una cuestión es decir que en la ley vamos a cortar los plazos y la que de verdad importa es que se cumpla, que se corten. Entonces eso supone incentivos, premios y sanciones a los funcionarios para que cumplan la cuestión y silencios positivos. O sea, si usted no cumplió en el plazo, se da por aprobado, de forma tal de que el funcionario público, el organismo, tenga los incentivos para hacer bien la pega. Creo que ese es el gran desafío que viene por delante. Ignacio, aquí hay dos proyectos, o hay dos partes del proyecto, ¿cierto? Uno es el disminuir, ordenar, organizar los permisos sectoriales, pero también en el tema del medio ambiente es como una especie de
evaluación o sistema de evaluación ambiental 2.0 o 3.0, ya no sé. Y ahí hay un punto importante o súper relevante, que es la eliminación, por ejemplo, del comité de ministros, ¿cierto? De la instancia, una instancia que era, o que siempre ha sido sumamente política, que ha tenido muchas críticas en algunos momentos. En algún momento significó renuncias de dos ministros, de un gabinete económico completo, ¿cierto? Usted se acordará. Pero esto queda, o se le da más poder, ¿cierto?, a la dirección técnica. Pero eso también, esa dirección técnica, hay quienes ven en una posible intervención del poder político. ¿Cómo cree usted que quedó esa parte? Bueno, ¿O si es mejorable? Yo no he visto el detalle, quiero ver el proyecto de ley. La verdad es que esto estaba en titulares hasta ayer. Yo creo que es una muy buena noticia eliminar las instancias de discrecionalidad política, porque todos sabemos que se prestan para usos políticos, y hemos visto ejemplos de aquello a nivel regional y a nivel de central, ¿no? Reforzar, en cambio, los organismos técnicos, porque esto tiene que ser bien técnico, me parece clave, y ahí la pregunta es cómo tú lo desanclas, y podemos hablar de esto. Creo que es el gran desafío, el gran mal que tiene nuestro Estado, y que está capturado políticamente en demasiados elementos clave, en demasiados puestos clave. Entonces, si es técnico, y por técnico me refiero a las mejores personas, que no cambien con cambio de gobierno. Claro, que sea un espacio más profesional. Te da recuerdo aquello, pero a mí me parece que eliminar las instancias políticas es súper positivo. Y lo otro que es interesante, esto es la participación de la consulta temprana, que es algo que se ha venido planteando hace mucho tiempo por los gremios empresariales. Ahora hay que ver ¿Por qué es importante? Porque en el fondo tú, cuando entras a un proyecto, es muy legítimo que te digan que no, ¿ya? Siempre hay un sector que se opone. Y que te den argumentos por ese no. Pero uno tiene que saber tempranamente. Lo que no puede pasar es lo que nos pasa en Chile, que te dicen que sí, tú sigues adelante, gastas plata, inviertes, y en la última milla, cuando ya has tenido todos los permisos aprobados, pasa algo que te dicen que no. Una comunidad Eso no puede ocurrir, ¿te fijas? Y yo me atrevo además a dar una idea adicional acá, dado que estamos en esto. Yo creo que es momento de que las comunidades que participan de estos procesos tengan que tener un cierto registro de formalización. O sea, tengan que estar inscritas. No puede aparecer cualquiera a último minuto. Eso es lo que ocurre en los países desarrollados, que tengan que tener un cierto historial, una cierta personalidad jurídica, por así decirlo. Si reciben dinero, reciben plata, bueno, eso tiene que estar registrado, auditado. Piensen en un proyecto minero cuando tiene que interactuar con comunidades. O sea, lo que dice usted, Ignacio Briones, es que, no sé, un grupo de personas que sale a tomarse un pueblito chiquitito en el norte, por ejemplo, porque hay una empresa minera, debería estar registrado para saber quién lo financia, cómo se mueve, eso, que no sea solo un grupo de vecinos que empieza a movilizarse en contra. Deberíamos tener algún tipo de historial de ese grupo, de forma tal de asegurar de que no haya grupos que aparecen justo para esto, y esto sabemos de casos anecdóticos. ¿Por qué? Porque hay sospecha de que a veces es utilizado. Absolutamente. Bueno, hay toda una industria de abogados que ganan harta plata con esta cuestión. Y yo creo que es muy válido que la ciudadanía se empodere y, digamos, demande cuestiones que se ven afectadas cuando hay un gran proyecto que está al lado. Pero uno tiene que asegurarse que sea la ciudadanía realmente involucrada. Una vez que hay pago, traspasos de recursos, bueno, tiene que haber una auditoría, digamos, esas plata. ¿Dónde quedan? No podemos estar en una caja negra. Yo creo que si estamos ampliando y mejorando los estándares, hay que ponerle luz a ese espacio. Sí. Ignacio Briones, aquí conversando en Pauta de Análisis. Junto con esta señal que se entrega de permisología, ayer el presidente Boric decía, bueno, haciendo mención un poco también a la baja de la inflación, los agoreros del pesimismo. Recordemos que hasta el año pasado había una sensación de un clima económico muy trabado, difícil, una inflación que no cedía. Llevamos muy poquitos días de enero, 11 de enero, pero está cambiando ese clima. Veía la encuesta Criteria que también decía que hay un pesimismo que va a la baja, eso desde el punto de vista de la ciudadanía. Tenemos el dato de la inflación de un 14, o sea, es una baja importante. Hay un cambio en el clima político y eso podría traducirse en el clima económico y que se traduzca en el clima político, ¿o eso no es tan claro? Yo creo y espero que a nivel de las personas y de los actores empiece a cambiar un poquito el clima. Está pesado. Porque la verdad es que acá hay que evitar la profecía autocumplida. O sea, yo creo que parte de la mediocridad en la que estamos hace mucho rato como país. Mediocridad en términos económicos, en términos de todo. Generalizado. De todo. Tiene que ver con esta actitud cabizbaja, un ánimo aletargado, una cierta oscuridad para adelante, falta de expectativa. Yo creo que hay que romper esos ánimos negativos. Quizás es mi lado positivo, que siempre lo he tenido. Optimista, pero creo que cuando uno se achaca, termina con resultados achacantes, ¿no? Entonces hay que cambiar ese ánimo. Yo creo que obviamente lo de la inflación es una gran noticia y yo creo que es tiempo de aplaudir y felicitar una vez más, principalmente al Banco Central, que es el que tiene esa pega,
pero también nuestra institucionalidad económica, incluyendo la institucionalidad fiscal. O sea, la primera pega del combate a la inflación es la política monetaria, es lo que hace el Banco Central, por eso es tan importante su autonomía que tuvimos en discusión en 2 procesos constituyentes. Y también que en Chile tenemos una política fiscal anclada en una regla que es de lujo, y yo creo que el ministro Marcel es muy respetuoso de aquello. Yo creo que vale la pena saludar a ambas. Como el padre, además. Claro, bueno, está una regla muy fantástica que Chile tiene, y yo quiero ir incluso más atrás. Digamos, el retiro del estímulo fiscal de la pandemia, que fue definido en el presupuesto 2021, o sea, 2022, digamos, pero construido a fin del 2021, el presupuesto que heredó en primer año el gobierno del presidente Boric, fue definido en el presupuesto del gobierno anterior. Y esa definición del presupuesto anterior, ¿saben cuándo quedó definida? En el acuerdo COVID de junio del 2020, que a mí me tocó encabezar. Ahí está estipulado explícitamente que a partir del 2022 se retiran todos los estímulos extraordinarios. Entonces es notable que en Chile eso que se firma después se cumpla. Yo encuentro que es fantástico. Entonces, ¿y cómo ve al ministro Marcel? Bueno, tiene una pega difícil por delante. Usted dijo que la tenía difícil en algún minuto. Es que la tiene difícil. Yo creo que, pero ¿cómo la está enfrentando? Que es lo importante. Yo creo que para el crecimiento de este año, seamos justos, todos nos equivocamos. Teníamos proyecciones más pesimistas de lo que fue, incluyendo el propio Banco Central. Estábamos pensando en caída de 1%, vamos a terminar en 0%. Pero yo creo que no hay nada que celebrar, ojo. O sea, nada que celebrar. El 0% no es celebrable. Pero ¿cómo vamos a celebrar? Si mira, si acá lo que importa es el crecimiento del ingreso per cápita. Entonces, cuando usted crece 0, la torta crece 0, pero el número de invitados al cumpleaños aumenta, que es cuando la población crece, significa que el pedazo promedio que nos toca es más chico. Y ese es el drama de Chile. Entonces, acá hay que volver a crecer. Esto es fundamental. Y yo me alegro que al menos hoy día en la agenda esto esté como prioridad. Entonces, no lloremos sobre la leche derramada, ahora echémosle para adelante, que yo creo que es lo que importa, y por eso que el proyecto de permiso, me alegro. Abre la ventana. Creo que además es del tipo de cosas que solo en un gobierno de izquierda se pueden aprobar, porque en uno de derecha te lo tiran por la cabeza, te dirían neoliberal, destructor del medio ambiente. Así que a darle, a sacarlo adelante y arriba los ánimos. Pero hay un punto que usted dice, a ver, no hay nada que celebrar. Bueno, pero pasar de una inflación de un 14,1 fue, digamos. 14,2. 14,1 interanual. No, yo digo en crecimiento. La inflación hay mucho que celebrar. La inflación fantástica. Es que finalmente, digo, para cuando uno pone el horizonte. No, fantástico. La inflación extraordinaria la pega. O sea, y sobre todo el Banco Central. En crecimiento estamos al debe, si no, eso está bastante claro. Y por eso que hoy día es prioridad y yo me alegro. Y ahí, porque una cosa es que sea prioridad y que haya un discurso de que sea prioridad, y otra cosa es que se hace para poder aumentar ese crecimiento. Quiero preguntarle primero eso, que cómo ve esas iniciativas para aumentar el crecimiento, para salir de ese letargo que usted describe, y cómo afecta eso el famoso proyecto de pacto fiscal. Ayer el ministro Marcel le puso fecha a como una primera iniciativa, que es la que reduce la evasión y la elusión. 22 de enero, el 22 de enero, exactamente, y que tiene mucho que ver con lo que usted hizo, con el informe que se hizo en su momento sobre la cantidad de, sobre todo las exenciones, y también, digamos, la información que se levantaba de cuánto se evadía y cuánto se eludía en nuestro país. ¿Cuánto puede afectar positivamente el crecimiento o negativamente el crecimiento ese pacto fiscal? Digamos, la primera medida del pacto fiscal fue anunciada ayer, que es lo de los permisos que estábamos conversando, ¿no? Yo creo que en el pacto fiscal hay cuestiones valiosas como reconocer que en Chile los impuestos a las empresas están altos, y que lo haga un gobierno de izquierda me parece que tiene un doble valor. Acá siempre se decía, no, que las empresas tienen que pagar más y más y más. Acá se dice es tan alto y se propone bajar al 25, que en realidad una baja al 26 yo creo que es muy modesta. Ya, ¿usted está más cerca de lo que dicen, lo que proponen los empresarios, que un 23? Yo lo escrito José Gregorio acá dijo la semana pasada, en Mercado Central, a 20 lo bajaría yo. Yo lo bajaría, o sea, el promedio de la OCDE es 23, y yo tendría eso como meta. O sea, a lo mejor se puede hacer en 2 etapas, pero está claro que estamos altos. Y yo lo que echo de menos el pacto fiscal, Connie, y el ministro entre líneas lo ha dicho, pero no se ve en el proyecto propiamente tal, es que este es el momento de decir las verdades incómodas, aunque sean impopulares. A ver. ¿Ya? La verdad de la milanesa es que cualquier brecha de recaudación que nosotros midamos respecto a la OCDE, que es el estándar con el que solemos compararnos, no está en el IVA. Nuestra tasa de IVA es lo mismo que la OCDE, la recaudación como porcentaje del PIB es la misma. No están las empresas, de hecho las empresas recaudan más que la OCDE y la tasa nuestra es mayor, como lo veíamos recién.
la firme y la verdad dura es que están las personas. Ahí están los 5 o 6 puntos de recaudación. Y ahí es donde hay que subir entonces. Están las personas por están las personas por 2 razones. Primero, porque tenemos 3 de cada 4 chilenos que están exentos a pagar siquiera un centavo. Y uno puede discutir si corresponde o no. Pero yo creo que todos adheriríamos a la lógica, pucha, todos contribuyamos que sea un peso. O sea, habría que ampliar la base de la cantidad de gente. Yo creo que hay que ampliar la base poco a poco. Que paga impuestos. Y segundo, las personas que pagamos, esas 1 de cada 4, los primeros tramos, esto es como una escalera, sí, son tasas bajas. Yo les doy un ejemplo. Alguien que en Chile gana 4 millones de pesos brutos mensuales es una persona que está, esos son los números, no me maten al mensajero, está en el 2,5% mayores ingresos de Chile. Curiosamente lo llevamos clase media, ¿no? Bueno, pero el arco de clase media es muy alto, por eso el tramo va a ser muy importante. Pero nadie podría decir que el 2% mayor ingreso es clase media, me van a perdonar, ¿ya? O sea, puede que no alcance, puede que haya un montón de otras cosas, pero los números son los números. Y esa persona en Chile paga una tasa promedio de 7%, en un país como Nueva Zelanda, para no tirarse un nórdico, paga 20%. Yo no digo que haya que irse a 20%, pero ahí está la brecha. Entonces, la verdad incómoda, si tú quieres subir recaudación, es ir a las personas. Ahora, políticamente eso es inviable. Yo creo, ¿cuál es el camino para esto? Ya, pero antes de entrar al camino, ¿cuál es el tramo donde, si se aplicara esto que usted está diciendo, que dice políticamente no es viable, cuál es el tramo donde debiera subir el impuesto a las personas? Son todos los tramos y muy poquito, Ya. porque además esto es como una escalera, la tasa efectiva que paga la persona de mayores ingresos, ustedes, yo, ¿sí? ¿no es cierto? Se construye en base a las tasas que pagaron los escalones previos. Claro. Ergo, si usted sube el primer peldaño en un punto, también va a derivar en un punto arriba, ¿ya? Y así. Ya, pero usted dice eso es inviable. Entonces eso políticamente inviable. Entonces, ¿cómo se hace? Y yo diría que como todo en la vida, de manera muy gradual, imperceptible, en 10 años, por ejemplo, y sobre todo atándolo a si el país crece. Si el país crece más, ampliamos los umbrales que definen los tramos y subimos de a poquitito la tasa. Entonces no se trata de pasarse del 7 al 20, como yo decía. ¿Ya? Pero ¿por qué no del 7 al 8? Y no de una, mañana. Mañana a medida que el país crezca. Y eso te permite ir generando mayor recaudación. Esa es como la discusión que va a venir a futuro, que como tú dices, Ignacio Brioni, es hoy día políticamente incorrecta de hacer. Pero sí hay fecha y hay un pacto fiscal de un gobierno que tuvo que renunciar a su reforma tributaria al comienzo, que era esencial y una condición casi sine qua non para llevar adelante su programa de gobierno. ¿Hay espacio para este pacto fiscal que presenta el ministro Marcel? Y lo planteo porque son muchas las voces del gobierno que han dicho que buena parte de los proyectos sociales o de mejorar incluso seguridad van atados a este pacto fiscal. Entonces, este pacto fiscal pareciera tener sobre sus hombros no solamente una mirada solo economicista, sino que educación, seguridad, tiene, ¿no es cierto?, una canasta pensión garantizada universal. Sí. Es buena pregunta y lo voy a juntar con lo que preguntaba la Connie, que no lo respondí de la evasión. Parto por una analogía. Cuando yo digo que es importante reconocer las verdades incómodas, lo digo ¿por qué? Porque si usted no tiene un buen diagnóstico, en las reformas tributarias sucesivas que hemos tenido, le apuntamos al blanco equivocado, ¿ya? Entonces, cuando usted no recauda donde tiene que recaudar, para recaudar un cierto monto que tiene como objetivo, se sigue que le sobrecarga la tasa a quienes siempre han pagado. Y esa es la razón última por qué las empresas pagan 27 en Chile. Y por qué en nuestro debate está esto de los súper ricos, que los súper ricos, con eso paramos la olla, si no es cierto, ¿ya? Y esa es la trampa que nos venimos haciendo hace un buen rato. Entonces, para evitar seguirnos haciendo trampas en futuras reformas fiscales, y ojalá tengamos una sola y de estabilidad en la regla del juego, reconozcamos la verdad incómoda y tracemos una hoja de ruta que vayamos cumpliendo de manera gradual. Digo esto porque en materia del pacto fiscal, yo siempre he dicho que no tengo ninguna duda que Chile necesita ir recaudando más, gradualmente. En primer lugar, porque tenemos un déficit estructural en promedio de 1% del producto hace 10 años, independiente del gobierno, del color que sea, ¿ya? Entonces ahí tenemos un desajuste que hay que cubrir. Necesita recaudar más. Estamos gastando más de lo que estamos recibiendo, por alguna razón, ¿ya? Y no lo hemos podido contrarrestar. Segundo, no cabe duda que hay necesidades sociales que financiar, ¿ya? Y todo esto tiene que hacerse de manera gradual, de manera seria. Y a mí me pasa que los objetivos que ha puesto el gobierno son demasiado vagos. O sea, a mí me dicen aumentar 0,9% del PIB en salud para aumentar el per cápita de salud. Pésimo indicador respecto a cómo gastar en salud. O sea, el per cápita es la variable con la cual uno negocia el presupuesto. Esa es la variable cuando uno va al Congreso y no quiere decir nada de partida porque el per cápita tiene que ser el mismo en todo Chile. Cuando hay realidades distintas, hay eficiencias distintas. Entonces, a mí no me convence a usted, no voy a decir 0,3 para cuidado o 0,3 para seguridad. Muéstreme, digamos, en qué. Yo creo que lo más cierto que hay ahí
es el tema de la reforma previsional, que podemos conversar, y que yo siento que la discusión fiscal tiene que ir de la mano a la previsional. Hoy día van por cuerdas separadas y me cuesta entender esa estrategia. Y voy a lo de la evasión, porque donde yo creo que hay espacio para el pacto. El pacto ha planteado como principal fuente de recaudación la evasión y la elusión. Sí. Primero hacer la distinción entre ambas. La evasión es un delito que tiene que ser penado, ojalá con cárcel, para todos, chicos, medianos, grandes, todos. Y la elusión, en cambio, está dentro de las reglas. Entonces, si usted quiere combatir la elusión, más que asociarla o asimilarla a un delito, porque no lo es, usted debería simplificar el sistema para eliminar la rendija. Y eso ya no hay tiempo para hacerlo. Eso debería haber sido desde el día 1, cuando el día 1 el gobierno hubiera planteado un pacto fiscal en vez de una reforma. Sí. Yo creo que ahí se equivocaron. Y la evasión hay que combatirla con tuti, ahí hay dinero. Y de nuevo volvemos a esta idea. O sea, cada peso que no se recaude hoy día, porque algún fresco o delincuente evade, es un peso que le sobrecargan al GIL que paga, ¿te fijas? Estamos conversando aquí en Pauta de Análisis con Ignacio Briones, exministro de Hacienda, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez. El tiempo voló, Sí. voló, nos queda un minuto. Yo sé que él está instaladísimo, Ignacio Briones está encantado de la vida. Y nosotros también seguiríamos, también estamos que hay mucho instaladísimas, tema. pero el tiempo voló. Educación, Sí. tenemos la brecha ahí abierta como una herida, ¿no? Los últimos índices que hemos tenido lo muestran. ¿Cómo dejamos de sangrar por ese lado? Es una pregunta que no tiene balas de plata. Son las típicas cosas que son largas y difíciles, pero yo siento que la condición necesaria para hacernos cargo de este drama, porque la verdad es que la cancha es muy dispareja en esta materia, demasiado dispareja, es asignarle la primerísima prioridad a nuestro debate. Y eso es lo que no ha estado en este gobierno, lamentablemente, es una contradicción vital. Y si no somos capaces de decir esta es la prioridad 1, 2, 3, 4, 5 para el futuro de Chile, es imposible que logremos soluciones, ¿no es cierto? Que poquito a poquito, porque no hay receta mágica, se hagan cargo de este problema. No hay receta mágica, pero si estuviera en sus manos, ¿por dónde se parte? Yo creo que el aula, pues, tenemos un tema con los profesores, tenemos desconfianzas, tenemos un tema de disciplina gigantesco. O sea, sin disciplina no hay educación. Cuando las personas creen que la relación entre un profesor, un alumno, un director y un alumno tiene que ser de horizontalidad, que hay que argumentar para convencerlo de cierta cosa, quiere decir que está todo perdido. Yo nunca voy a olvidar cuando llegó la nueva directora del Instituto Nacional, que dijo que algo así como que había que alejarse o combatir la adultocracia. El adultocentrismo. Como diciendo acá hay que ponerse en un plano de simetría y de igualdad con los niños que están en formación, sí, por favor. Cuando tú estás aprendiendo un voto de confianza respecto a quien te enseña. Tú no puedes partir de cero. Esto es así. Y cuando lograste los conocimientos puedes criticarlo, pero antes de lograrlo malamente puedes hacerlo. Entonces, yo creo que el aula es fundamental. Yo creo que hay temas de gestión en lo público, lo hemos visto en lo de SLEP, que es flagrante. Termino simplemente con darles un ejemplo, estimada. Se dice siempre acá que es un problema de recursos. Yo les quiero decir, por ejemplo, que lo de SLEP, fuera del gasto en inversión en infraestructura, dejemos eso aparte. Hoy día se gastan 240.000 pesos mensuales por alumno. Y yo me pregunto si 240.000 pesos es una cifra miserable. Da la sensación, el sentido común te dice que 240.000 por cada alumno Sí. permitiría acceder a una educación razonable, ¿no? Y hoy día no lo estamos teniendo. Entonces, por ahí va la discusión, pero no hay bala de plata. E insisto, condición necesaria para todo ¿Y es usted no ve que sea la prioridad? No, para nada. Para nada. Ahora, no lo ha sido al parecer en los últimos gobiernos. Para mí el test ha sido este. Fíjate lo siguiente, cada vez que tenemos CIMSE o PAE o PISA, nos escandalizamos durante una semana, haciendo debates en Twitter, tu culpa, mi culpa, pasa una semana y después nada, hasta el otro año. A nadie le importa, a ninguno de nosotros. Hay todavía un tema sistémico. Demasiado largo plazo. Claro. Ignacio Briones, qué gusto tenerlo aquí en nuestra pauta de análisis. Muchísimas gracias por haber venido también aquí hasta nuestros estudios. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Ignacio. Nos veremos pronto y nos vamos a la pausa. Son las 8:29. Escuchamos a Commodores Brick House.